Hoy en Conversaciones Ellas Líderes nos reunimos alrededor de esta pregunta. ¿Eres una mujer de carácter? Paula, ¿eres una mujer de carácter? Jimena, ¿eres una mujer de carácter? Creo que se habla mucho acerca del carácter y eso a veces nos trae la idea de una mujer fuerte, ¿no? Una mujer que se impone, que habla, que no se queda callada, pero creo que podemos conversar ahora acerca de este tema, como decía, alrededor de esta pregunta, porque quizás muchas de las que están escuchando necesitan entender un poquito mejor acerca de qué es ser una mujer de carácter. ¿Qué se te viene a la mente, Paula? Empecemos a ver conversando sobre este tema. ¿Eres una mujer de carácter? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, como con muchas de las cosas que hablamos y temáticas que aquí conversamos en el podcast, se me viene a la mente que es siempre importante el punto de partida con el concepto. Uh-huh. ¿Cuál es el concepto de carácter que tenemos? Porque también así es. ¿Qué es lo que es carácter? Porque si nosotros tal vez todas tenemos un concepto diferente de lo que esto es, o sea, la manera en que nosotros vamos a tener, o sea, vamos a armar en base a eso el concepto acerca de nosotras mismas, de si soy o no de carácter. Normalmente hablando de carácter es una mujer de carácter. ¿Y cómo es ella? Firme, no le hace caso a nadie, dominante, hace lo que quiere, grita, ¿no? O por eso decimos, ¿qué carácter que tenés, no? Que usamos, exactamente. Entonces hay ciertos términos especialmente acerca de esto y creo que lo conversábamos en algún podcast antes acerca de personalidad, carácter, temperamento. Ok, ¿a qué nos referimos con esto? Porque usamos estos términos de manera intercambiable, como que fueran sinónimos y muchas veces tienen un significado diferente, ¿no? Claro, bueno, son términos también que se usan en psicología, ¿no? Claro. Y por ejemplo, cuando hablamos de temperamentos, algunos usan personalidad como sinónimo de temperamento y carácter también como algo parecido. Bueno, la cosa es que no tenemos que ser expertas en este tema, pero hay formas en que nosotros podemos interpretar un poquito mejor y nos va a ayudar en la vida práctica, porque la teoría no nos ayuda, ¿no? Para mí, ahora ha cambiado ya estudiando y entendiendo la diferencia entre estos conceptos, que una mujer de carácter no es lo que te acaba de decir, que se impone, sino más bien una mujer en la cual se puede confiar, en la cual uno puede depositar, no sé, un trabajo, es digno de confianza, sabes que te lo va a cumplir. Sabes que lo va a hacer, por ejemplo. Sabes que no hay mucha diferencia entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Coherente en su vida. Y obviamente llegar a ser una mujer de carácter tiene que ver con el trato de Dios y el moldear de Dios en su vida, ¿no? Me gusta un concepto que dice que el carácter es Dios extrayendo su imagen en mí. Wow. ¿No? Es como eso que Dios va descubriendo, como esculpir como que hay una mejor versión de nosotras en nosotras, que Dios hace varias cosas, utiliza muchas circunstancias, situaciones para que eso salga a la luz. Sí. Por ejemplo, una prueba difícil puede lograr un efecto positivo en una persona si permite que Dios le muestre qué pasa con ese problema, que una persona que simplemente se revela ante la prueba, ante la dificultad, que es legítimo quejarse o dolerse por lo que está pasando, pero lo que hace no es mejorarla, sino más bien enclaustrarla, encapsularse, aislarse, resentirse, digamos, ¿no? Pero cuando Dios va esculpiendo en nosotros y saca lo mejor que hay de Él en nosotras, es porque le hemos permitido darnos su perspectiva de la prueba. No es nada fácil, obviamente, pero es un proceso de disponerse al Señor. Hablamos también en otros episodios de que es un tema espiritual 100%. Forjar ese carácter, o sea, sacar lo que es de Dios en mí, tiene que ver netamente con esa conexión que yo tengo. No perfecta, pero sí sincera. Bueno, yo creo que también afinando un poquito las ideas para que sea más entendible, hay una diferencia entre temperamento, que es quién soy yo, ¿no es cierto? Esa esencia de la cual yo he sido constituida, una tendencia emocional que es, como dijimos en alguna oportunidad, biológico incluso, cognitivo, o sea, toda esa mezcla, ¿no? Esta soy yo desde que nací y hasta que me voy a morir. Pero por otro lado, el carácter es algo que se forma a lo largo de la vida. Entonces, el temperamento lo recibes cuando nace. Obviamente puedes perfeccionar, ese temperamento puede ser perfeccionado, pero igual sigue siendo del mismo temperamento, nada más que por decir, en el estado salvaje ya no, sino que has crecido, has madurado, has mejorado. Pero el carácter
es algo que se va formando a lo largo de la vida y eso es importante. Ahí encaja esto que dice Jimé de que las pruebas Dios las puede usar para formar también nuestro carácter, ¿no? Así es, así es. Como me encanta el ejemplo que da Jimé, ¿no? De algo de que es esculpido, de que es tallado, de que es refinado, ¿no? La palabra nos habla acerca de esto y creo que es la representación en general del proceso de Dios con nuestras vidas, de perfeccionarnos, de madurarnos, de moldearnos, de refinarnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo se refina el oro? En el fuego, ¿no? Entonces no es simplemente nosotros tal vez ganando conocimiento acerca de ciertas cosas, pero la forjación del carácter nos lo da la experiencia, nos lo da aquellas cosas que incluso han sucedido en nuestras vidas que tal vez no son agradables, que tal vez no fueron justas, pero que Dios decide usar para sacar a relucir sus propósitos y su huella y su marca en nosotras, ¿no? Ahora, yo tengo una definición que la leí en un diccionario, no es una definición espiritual, pero sin embargo da una idea de esto que estamos hablando, que sí es espiritual. Y esta definición decía que carácter son marcas espirituales. Espirituales, decía en el diccionario, marcas espirituales que quedan en la vida de una persona cuando esta persona responde en base a sus valores. Entonces, fíjense que ahí estamos hablando del proceso de formar el carácter. Entonces, el carácter es algo interior, es una estructura interna que se va formando a lo largo de la vida. ¿Y cómo se forma mejor? Claro, en medio de las pruebas. ¿Cómo podemos sacar la conclusión de que el carácter está siendo bien formado cuando va luciendo más como Jesús? ¿No? Cuando va esculpiendo, sacando lo que estorba y va saliendo el carácter. ¿Por qué menciono esto? Porque a la pregunta de nuestra conversación de ahora, que es, ¿eres una mujer de carácter? Entonces podemos decir, es deseable que yo sea una mujer de carácter. Porque no es esa idea que teníamos antes de que esa mujer de carácter que se lleva a todo el mundo por delante, ¿no? Porque esa yo no quiero ser. Y si soy, quiero sacarme eso de encima. Quiero cambiar, quiero mejorar. Pero una mujer de carácter, entonces, es una mujer que está siendo pulida. Es una mujer, ¿no es cierto?, que está siendo trabajada por Dios y que está ese trabajo que a veces incluso puede conllevar lágrimas, desafíos fuertes, están marcando su vida y están haciendo que luzca la vida de Dios. Que precisamente ese proceso hace que salga digamos, que salga lo que no quiere Dios, lo que estorba, que lo que le estorba y quede lo de él. Obviamente ese es un proceso que nos llevará toda la vida. Pero mira lo que dice este pasaje en Romanos 5, 3-4, dice, al enfrentar pruebas y dificultades, nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Esta es una versión, obviamente, un poco más con un lenguaje más actual, pero las pruebas y dificultades y la resistencia a esas pruebas. Las pruebas, la resistencia, carácter, firmeza de carácter. Firmeza de carácter. Entonces, y esto está en la palabra, ¿no? Y por eso ahí entendemos por qué la prueba es realmente un examen necesario para toda creyente, para toda mujer que quiere crecer, que sueña, que planifica, que quiere alcanzar metas, pero esas metas se van a lograr con mayor éxito o con mayor satisfacción de repente si dejamos que el Señor nos vaya probando, ¿no? Nos vaya ayudando a resistir en la prueba. Solamente con Él lo podríamos hacer. Sí, miren ustedes, ¿no? Aquello que normalmente tratamos de huir, de evitar, de escapar, es aquello que nos puede ayudar para que seamos fortalecidas. Y ese carácter, esa firmeza de carácter, me gustó esa idea. Otra definición que usamos bastante, a mí me gusta mucho también, es aquella que dice que carácter es la estructura interna que es capaz de sostener los propósitos de Dios. Wow. Entonces, ¿qué significa eso? Que si hay un propósito de Dios para mi vida o para tu vida, su vida, ¿no es cierto? Un propósito de Dios para cada una de ustedes que está escuchando. No vamos a poder a veces alcanzar ese propósito que está allá hacia adelante, que demanda mucho de nosotros, si no tenemos carácter. Porque, claro, si no tenemos carácter, esa firmeza de carácter, cuando viene la dificultad, vamos a soltar ese propósito, ¿no? Vamos a huir. Entonces, ¿eres una mujer de carácter?
Y la pregunta otra que podemos incluir aquí es, ¿Dios necesita mujeres de carácter? Definitivamente. Para lograr los propósitos de Dios y podamos sostenerlos en el tiempo, debemos exponernos cada vez más a Él, ¿no? Porque Él nos necesita. En algún momento me recordaba de lo que decía, Dios siempre está haciendo algo. Dios no tiene vacaciones, ¿no? Y a eso que Él está haciendo nos quiere invitar, ¿no? Pero para invitarnos y para, aún en nuestras debilidades, obvio, su gracia fluye y podemos llevar adelante, pero mientras más nos expongamos a Él, Él va a querer seguir esculpiéndonos. Él va a querer seguir. Y saben que no es solamente una alusión así pintoresca o que nos puede dar una idea, pero la esculpida ya en la vida real tiene que ver con trabajar con otras personas diferentes a nosotros, con diferentes opiniones, y de que en esa forjación de carácter yo pueda decir, está bien, o pueda decir, no estoy de acuerdo, pero lo hago, pero me someto a este proceso porque sé que me hace bien, pero siempre es con el Señor, es una conexión con el Señor. Dice que al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. O sea, dentro de esa dificultad o dentro de ese roce que podamos tener día a día, ¿dónde voy? ¿Dónde me refugio para que yo pueda sostenerme, para que yo pueda permanecer en el Señor, ¿no? Y Él me va a dar paz, tranquila, ahí vamos, ¿no? Pero la tendencia de nosotras es huir. Es huir. Entonces, una mujer que de carácter débil o sin carácter, entonces una mujer que renuncia, pero renuncia en el sentido de dejar. De tirar la toalla. No me pidas eso, yo no puedo, ¿no? O aunque sabe, digamos, qué es lo que Dios le pide o lo que Dios requiere de ella, lo va a abandonar porque es difícil. Así es. Yo creo que también un tema que se opone a esto, al actuar con carácter o ser mujeres de carácter, es que somos dominadas también por nuestras emociones. Claro. Porque lo opuesto, ¿no? Porque actuar, y me encanta cómo iniciaba la conversación un poco, Jimena, porque mencionaste acerca de ciertas aptitudes o habilidades, virtudes, llamémosle, que reflejan una persona de carácter dentro ya del concepto correcto que estamos manejando, ¿no? Una persona de integridad, una persona correcta, una persona confiable, una persona consistente, que no cambia, que una persona de palabra, sea lo que sea, todas estas cosas son resultados de ese refinamiento que estamos hablando, ¿no? Y entre esas también está el de que una persona de carácter decide y actúa en base a principios y valores, que es lo opuesto a actuar en base a nuestras emociones. Así es, ¿no? Entonces, que eso es precisamente por eso es que es lo opuesto al concepto que a veces tenemos erróneamente de que una mujer de carácter es una mujer temperamental, digamos, ¿no? O sea, porque eso es más bien la persona gobernada por las emociones, los pensamientos, ¿no? Pero una mujer de carácter luce totalmente diferente porque actúa en base a principios, actúa en base a verdad, ¿no? Entonces, y es el carácter el que puede sostener esa postura, ¿no? Porque si no, de otra manera es cuando flaqueamos, cuando tiramos la toalla, cuando nos desanimamos, o sea, somos variantes incluso, ¿no? Somos variantes que el clima a veces, y eso es porque estamos dominados por nuestras emociones, a pesar de que tenemos principios y valores, no es como que no creemos en nada bueno o no valoramos nada. Incluso una creyente con buenos principios, pero puede ser dominada por sus emociones. Y también sucede que no es como que vamos en un ascenso permanente, sino que sí, yo creo que todas anhelamos ser pulidas por el Señor, pero volvemos para atrás, pero otra vez necesitamos volver al taller del maestro y dejar que Él siga haciendo nuestra vida, ¿no? Vamos a tener estas fluctuaciones, digamos, entre exponerme a Dios para que Él me forme y huir de momentos, circunstancias. Por ejemplo, pensaba en este tema de emociones, que la ofensa es algo que nos ataca mucho para dejar de exponernos. ¿Por qué? Porque si yo no perdono o si yo no pido perdón, yo también debo ofender, ¿no? No es que todo el mundo me ofende, porque a veces nuestra perspectiva emocional es que todos me ofenden y yo no ofendo. Somos las víctimas. Somos víctimas, ¿no? Entonces eso nos pone, claro, en una posición legítima de decir, no, sí, a mí me ofendieron. No, es que si yo respondía así, a mí nadie me va a tratar así, porque soy una persona de carácter que no voy a permitir
¿no? Ciertas cosas, pero eso más bien está contradiciéndose con lo que el Señor quiere hacer. Así ¿no? es. Puedo Sí. ir y volver, sí, pero este tema, por ejemplo, saco lo de la ofensa, nos puede, personalmente hablo, la ofensa a mí me detiene en este proceso, ¿no? Porque si puedo perdonar o pedir perdón, wow, cuando lo hago, me doy cuenta cuánta libertad y cuánto de Dios sale de mí, porque la ofensa absorbe todo lo que tengo de Dios. Sí, ¿no? sí, como un ejemplo, digamos, de una emoción muy fuerte, en este caso la ofensa, herida, sí. ¿no? El dolor o el enojo, la frustración que trae una ofensa. Pero hablando en general de emociones, sí podemos hacer una línea, ¿no? Y yo creo que Dios la hace, ¿no? Y dice, creyentes movidos por emociones y creyentes movidos por carácter. Y obviamente que los ama a ambos grupos, nos ama a nosotros ahí en esos grupos, pero el creyente movido por carácter, la creyente movida por carácter es fundamental en el plan de Dios. Porque pensemos en esto, una mamá movida por emociones y una mamá movida por carácter, frente a todos los procesos de crecimiento de sus hijos, de los bebés, ¿no es cierto?, de los teens, luego más adelante, los hijos adultos. Una mamá movida por carácter deja una huella más profunda. Wow. Para formar el carácter de sus propios hijos. Claro, porque ellos aprenden de nosotros. Por supuesto. Todo. Y una mamá movida por emociones, quiero decir la mayor parte del tiempo, porque todas caemos siempre un poquito en las emociones, pero movida por emociones más que por carácter. Entonces esa mujer es muy fluctuante, no ayuda también a formar hijos que a la vez a su vez tengan carácter. Entonces también es un asunto muy importante, quiero decir, dentro del plan de Dios. Y pensemos igual con cualquier otra asignación que Dios nos dé. En este caso la maternidad, decía, porque somos mujeres, pero cualquier otra asignación. Es que las tareas de Dios requieren carácter, porque son a largo plazo, porque mayormente son procesos, porque tienen que ver también con legado, tienen que ver con herencia, ¿no?, a la siguiente generación. No son eventos. Sí. Son procesos. Quisiera leerles un concepto que tengo acá. Dice, también se forma carácter con planificación y organización personal. El carácter es indispensable para poder alcanzar metas. O sea, la importancia de desarrollar el carácter y de poder lograrlo es precisamente tomando estas herramientas que hablamos también en estos episodios en Conversaciones Ellas Líderes y en lo que hablamos también dentro del programa de liderazgo, es que la planificación y saber cuáles son mis dones, cuál es mi temperamento también, nos ayuda y nos encamina a forjar ese carácter de Dios en nosotras, ¿no? Entonces, la planificación, de lo que creo que ya hemos hablado bastante también anteriormente, nos ayuda a forjar, porque tengo metas y digo, voy a hacerlo en un año o en tantos meses, y digo, entonces, ¿cómo formo mi carácter, no? Entonces, creo que la planificación ayuda mucho, el tener metas claras ayuda mucho, y creo que un punto importante es la compañía que yo tengo en la forjación de mi carácter. De quiénes me rodeo, a quién le comparto mis sueños, con quién comparto mis luchas, ¿no? En esa prueba, con quién hablo. Alguien que pueda también traerte un recordatorio de hacia dónde vas o qué tenés que hacer también, ¿no? Así es, yo creo que todo esto que ustedes están mencionando habla de la parte que ya nos toca a nosotros, ¿no? Porque estamos hablando de que todo este refinamiento y formación de carácter es prácticamente la obra que Cristo hace en nosotros al forjarnos. Él nos forja, pero también hay esta perspectiva, este lado de nosotros de someternos a ese forjamiento o de recibirlo también y de también saber administrarlo y potenciarlo, ¿no? Porque hay un dicho, y no sé cómo va, pero acerca de Dios y de la gracia que Él nos da en cuanto a llevarnos hacia el propósito que Él tiene y diseñó para nuestras vidas. Su gracia nos lleva donde nuestro carácter, el carácter nos sostiene. O sea, Dios nos puede entregar y nos puede revelar llamado, propósito y todas esas cosas, pero finalmente también el carácter juega un papel fundamental en el sostenimiento y administración de esa gracia
gracia entregada por Dios a nosotros. Sí, yo no tengo aquí el versículo, bueno, y quienes están escuchando pueden buscarlo, seguramente googlearlo, pero dice, esfuércense en la gracia. Ahora que te escuché, se me vino rápido. Esfuércense en la gracia. Es decir, la gracia de Dios está disponible, pero se requiere de un esfuerzo. Y también en las cartas de Pedro habla, no me acuerdo si es en la primera o en la segunda, acerca de cómo crecemos en cada una de las cosas. O sea, habla del carácter y eso trae más carácter y más de estos frutos y virtudes. O sea, dice, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio. Sí, y o sea, ahí nos está encomendando a nosotros. No dice Dios les va a agregar. Ustedes, o sea, añadan, crezcan ustedes, en esto, sumen, crezcan, avancen, fórjense. Entonces, esto es parte del liderazgo, del autoliderazgo en nosotros y de recibir, incluso abrazar este proceso de forjación de carácter que estamos hablando, que incluso tiene que ver con las experiencias de la vida que no son en una zona de confort y a veces cuestan dolor, ¿no? Porque nos estiran, pero a causa de ese estiramiento doloroso es que se extiende nuestra capacidad de soportar, de cargar, de sostener, ¿no? Entonces creo que esto es súper importante porque nosotros somos claves. El Señor, por su gracia y la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotras, el trabajo de santificación y perfeccionamiento y todo eso está, pero nosotros tenemos que venir, presentarnos, someternos, recibirlo, abrazarlo, ¿no? Y buscarlo también, porque la palabra de Dios dice acerca de imitar y de tener el carácter de Cristo, ¿no? Sí. De ser como Él. Sí. ¿no? Creo que esto también apunta a esa inclinación del ser humano a tener las cosas fáciles. Esto apunta a todo lo contrario, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, se me venía ahora la imagen de cuando tenía mis hijas pequeñas y como yo era bien insistente en lo que sentía que tenía que enseñarles, por ejemplo, cómo comer, pongan una cosa sencilla, no sé cómo agarrar los cubiertos o cómo masticar, cosas básicas que cualquier mamá enseña a un niño. Entonces, yo estaba hasta acá ya, o sea, 10 años, 12 años, todavía seguías enseñando. Y yo como mamá tenía ganas de tirar la toalla porque me hacían renegar, ¿no? Y, por ejemplo, les enseñaba, iban a otro lado y parecía como que nadie les hubiera enseñado. Una vez incluso me acuerdo que mi suegra me dijo, a los niños hay que enseñarles cómo agarrar los cubiertos. Yo quería matarla, amiga, porque yo todo el tiempo, y muchas veces yo quería tirar la toalla, pero qué interesante es que Dios, en la formación de nuestro carácter, nunca va a tirar la toalla. Él va a seguir insistiendo. Nosotros tenemos la tentación de tirar la toalla. Y fíjense en este ejemplo que les doy, yo estaba formando carácter. De mis hijas también a través de un proceso que ellas no sentían que era necesario, que incluso era más fácil hacerlo de otra manera, pero que les iba a hacer bien, quizás no ahora en el interior del hogar, donde estaban protegidas y libres, pero afuera, cuando les tocara salir. Un asunto pequeño, pero era una formación de carácter y para mí a la vez era un asunto que yo tenía que sostener con el carácter. Porque a rato decía que hagan lo que quieran, o sea, que coman como quieren, que hagan lo que quieran. Pero Dios, lo mismo, por eso lo comento, Dios trabajando con nosotros y nos da una enseñanza y nosotros no aprendemos, caramba, y a veces viene a través de una prueba difícil y lo mismo no aprendemos y Él sigue insistiendo porque sabe que nosotros necesitamos aprender eso, formar esa estructura interior y de paso esa estructura interior que Él provoca en nosotros a causa de estos procesos es la herramienta, el recurso que Él usa para llevar a cabo sus propósitos. Me pongo a pensar también en momentos en nuestra vida que han sido muy fuertes, muy dolorosos, traumáticos, inclusive que el enemigo, el diablo ha querido usar para destruirnos y aplacar todo el diseño de Dios en nosotras. Pero precisamente esa prueba en las manos de Dios se convierte en una plataforma para la forjación no solo de carácter, sino para cumplir propósitos, porque Dios va a cumplir su propósito, dice su palabra, mi propósito se cumplirá. Así es. El enemigo no quiere que se cumpla el propósito en nuestra vida, entonces va a ocasionar y va a atacarnos de muchas maneras, pero he escuchado y puedo decir por experiencia propia, quizás no he tenido una experiencia traumática como algunas de otras mujeres quizás la hayan tenido, pero yo veo que la prueba que yo pasé es un lugar donde yo crecí, es el lugar donde yo crecí más.
Claro. Es el lugar desde donde yo pude conocer más a Dios, pude saber de lo que era capaz. Y, por ejemplo, escuché hace unas semanas una prédica sobre Mefiboset, el hijo de David, cuando lo lleva, el hijo de Jonatán, perdón, cuando David lo lleva al palacio y le dice, te voy a devolver todo, vas a sentarte a la mesa. Y el que predica decía, ¿qué hubiera sido mejor? Decía, yo estoy frustrado porque digo, ¿por qué Dios no le devolvió sus piernas? ¿Por qué Dios no lo hizo caminar de nuevo? ¿Acaso es más fácil, no es más fácil para Dios sanar esto que darle toda su herencia? ¿No significaría más? Entonces, él decía, porque lo que Dios quería sanar en él no era su físico, era su identidad, ¿no? Era su valor, era su propósito. Y ahí yo entendí algo a nivel personal, ¿no? Yo no pude concebir naturalmente un bebé, pero sí pude concebir el plan de Dios a través de la adopción, que era un propósito 100% divino, 100% del cielo. Pero si yo me hubiera quedado con que soy una mujer estéril, soy una mujer que no va a dar vida nunca y me voy a amargar y voy a quedarme ahí, y por la gracia de Dios, Él me llevó a entender de que lo que Él quería sanar no era mi vientre físico, sino, podríamos poner así, el vientre donde Él podía concebir sus sueños, donde Él podía cumplir sus propósitos, y donde yo podía concebir a luz sus planes, ¿no? Entonces, ahí creo que terminé de entender lo que el Señor quería hacer conmigo. Y a través de eso el Señor ha forjado mi carácter y lo sigue haciendo. Pero muchas veces tomamos la prueba y la dificultad y no queremos resistir, pero no vemos el resultado mayor, que no se trata de que el Señor haga lo que yo espero, sino que Él siempre va a hacer algo mucho mayor de lo que yo espero. Y eso me ayuda a tener otra perspectiva de la prueba y no tener un lenguaje negativo sobre mi premio consuelo o ni modo, o tuve que tomar este otro camino. Entonces, para mí fue muy revelador cómo la prueba y resistir esa prueba y no estar sola en la prueba me ayudó a entender los planes de Dios, ¿no? Y de forjar mi carácter. Entonces, fue muy sanador para mí. Y esto es un proceso, ¿no? Porque esto lo recibí de Dios hace una semana, ¿no? Wow. Yo creo que este tema, ¿no? Del carácter, el propósito de Dios, de proceso, ¿no? Porque el carácter es forjado en el proceso, Sí. no con proceso. O sea, como eso luzca, que muchas veces, como decís, Jiménez, viene con dolor, con prueba, etcétera, ¿no? Pero el tema es que creo que a veces estamos enfocados en la meta. Sí. Es como que, y incluso ahora hablando de propósito y todo lo que nosotros compartimos acá, de que, o sea, vemos como que el propósito y dar ese fruto y vivir en propósito y que Dios nos use y todas esas cosas fluyen de nosotros, es como que la meta, y estamos tan enfocadas en llegar a ese lugar, a llegar al punto final, cuando Dios está más interesado en el proceso, Dios está interesado más en el camino, Sí. ¿no? Dios está interesado no tanto en aquello que nos duele, en aquello que rendimos, sino en cómo está nuestro corazón y lo que eso produce en nosotras, porque el carácter es lo que Dios necesita, porque al final de cuentas, si Dios va a cumplir su propósito, igual, quiere decir que no somos tan requeridas para ese fin. Pero Dios tiene otras intenciones, más bien por gracia y por amor. O sea, Él toma el trabajo y el tiempo y la intención de formarnos. Y para incluirnos en para incluirnos, pero el fin tal vez de Dios no es tanto la meta, sino como el camino. ¿No es cierto? Sí. Y cuando podemos entender eso es cuando podemos abrazarlo, ¿no? Sí, yo creo que es clave que lo podamos ver a este proceso espiritualmente en cuanto a las intenciones de Dios también y cuánto nosotros necesitamos esto. Mucho. Además, ¿no? Entonces, el tema sobre el cual hoy estamos conversando es, ¿eres una mujer de carácter? Así que yo creo que todas vamos a salir de aquí, pero muy, muy entendidas, muy conscientes de que sí necesitamos permitirle a Dios que trabaje con nuestro carácter. Y sí también ese proceso de forjar el carácter que Dios quiere implica toma de decisiones. Implica cómo nosotros en esos momentos de presión
en esos momentos de que las cosas no salen bien, en ese día a día rutinario, ¿cómo escogemos? ¿Escogemos por principio? ¿Escogemos por valores? Ajá, ¿escogemos por la palabra de Dios? ¿Escogemos por lo que Dios ya nos había hablado? ¿O escogemos por las circunstancias, por pensamientos, por emociones, por impulso? Y entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Cuando escogemos hacia este lado de los principios, es decir, de la palabra de Dios, estamos formando un carácter espiritual. Es un carácter que está en proceso de madurez y es un carácter que Dios puede usar más fácilmente. Y cuando escogemos por otro lado, bueno, no nos maltratemos, pero cambiémonos pues de equipo. Vámonos al otro lado, porque aquí Decidamos. están los que, si siguen en esa vía, de aquellos que se puede decir más adelante, no tienen carácter o tienen un carácter débil, que por ser débil, Dios lo usa obviamente por su gracia, pero hay otra vía mejor. Así que bueno, qué tema más lindo este. Gracias, Sí. Paula, gracias, Jimena, gracias a todos ustedes. De esta manera terminamos un episodio más de Conversaciones Ellas Líderes. Hasta la próxima.